bendiciones, ¿cómo están? Yo soy Anaís y esto es Se Habla Español. Bueno, y hoy continuamos con los capítulos 6, 7, 8, 9 y 10 de la novela 100 años de soledad de Gabriel García Márquez. Así que, sin más bla bla, empecemos. El capítulo 6 comienza con una pequeña semblanza del coronel Aureliano Buendía, que ya sabemos que se fue para la guerra a pelear al lado de los liberales. Entonces nos dice García Márquez que el coronel Aureliano Buendía promovió 32 levantamientos armados y los perdió todos. Tuvo 17 hijos con 17 mujeres distintas y los exterminaron a todos en una sola noche. Sobrevivió a 14 atentados, a un envenenamiento y escapó a un fusilamiento. Bueno, más adelante nos cuenta que aquel amanecer, cuando el coronel Aureliano Buendía se fue para la guerra con sus 21 hombres, él le dijo a su sobrino Arcadio que era el jefe civil y militar de Macondo. Pero Arcadio se tomó este papel demasiado a pecho y empezó a cometer una serie de arbitrariedades, una serie de atrocidades increíbles. Por ejemplo, un día entró a la tienda de Catarino y allí el trompetista le hizo una fanfarria. Y como la gente empezó a reír, pues mandó a fusilar al trompetista. Y la gente que se quejó por este hecho los mandó a encerrar en la cárcel a pan y agua y les puso los tobillos en un cepo. De hecho, se dice que Arcadio fue el más cruel gobernante que hubo en Macondo. Don Apolinar Moscote, viendo todas las atrocidades que hacía Arcadio, comentó en una ocasión: ahora sufran la diferencia. Este es el paraíso liberal. ¡Ay, muchacho! Cuando Arcadio se enteró de esto, fue con una patrulla y asaltó la casa de don Apolinar, destruyó los muebles, golpeó a sus hijas y a él se lo llevó a rastras para ser fusilado. Cuando ya iba a dar la orden de fuego al pelotón de fusilamiento, entró Úrsula con un látigo en la mano y le dio un primer latigazo y le dijo: ¡atrévete, bastardo! ¡Atrévete! ¡Mátame a mí también, hijo de mala madre! Y le siguió azotando con el látigo. Entonces desató a don Apolinar y desató a todos los presos que estaban en el cepo. A partir de ese momento fue Úrsula quien mandó en Macondo. A todas estas, Pietro Crespi y Amaranta habían estrechado su amistad. El italiano la visitaba todos los días, conversaba con ella y todo hacía pensar que estos dos tortolitos se iban a casar. Pero cuando Crespi le propuso matrimonio, Amaranta lo rechazó cruelmente. Le dijo: ni loca me caso contigo. Oh, el italiano lloró, se desesperó, pataleó, se humilló ante Amaranta y nada, no había manera de conmoverla. Pero un día, el hermano de Pietro Crespi, Bruno Crespi, entró a la tienda y lo consiguió con las muñecas cortadas a navaja. Amaranta, ante el remordimiento por la muerte de Crespi, una tarde llegó y metió la mano en la cocina, en la estufa, y se la quemó horriblemente. Entonces se hicieron unos funerales grandísimos para Pietro Crespi. Arcadio decretó duelo oficial por su muerte. A propósito de Arcadio, por estos días Arcadio lo estaban azotando unos pensamientos raros, unos pensamientos extraños, porque empezó a desear a Pilar Ternera. Pilar Ternera, claro, él no sabía que era su madre, pero empezó a desearla de tal manera que un día, cuando Pilar fue a la escuela a buscar a su hijo menor, él la agarró y trató de meterla a la fuerza en su hamaca. Y ella le decía: no puedo, no puedo. Dios es testigo que no puedo. Entonces, él le dijo de manera grosera, dijo: ay,
no te hagas la santa, que al fin que todo el mundo sabe que eres una puta. Pero ella le dijo, ok, mejor esta noche deja la puerta abierta y yo te complazco. Ok, esa noche él la esperó, pero Pilar Ternera le había pagado a una muchacha para que asistiera a la cita en su lugar. Esta muchacha se llamaba Santa Sofía de la Piedad. Y a partir de entonces, Santa Sofía y Arcadio se convirtieron en amantes y más adelante tuvieron una hija. Arcadio era el único miembro de la familia Buendía que mantenía vínculos con José Arcadio hijo y Rebeca. Pero este vínculo no estaba fundado en el parentesco ni mucho menos, sino en la complicidad. ¿Cómo es eso? Pues resulta que José Arcadio había usurpado las tierras de sus vecinos, había despojado a la gente de las mejores tierras y aquellos a quienes no había despojado de sus tierras les cobraba una contribución bajo amenaza. Entonces Arcadio pues legalizó esta usurpación de las tierras que hacía Arcadio y a cambio él se quedaba con el dinero de las contribuciones. O sea, tremenda sinvergüenzura. A finales de febrero llegó a Macondo el coronel Gregorio Stevenson. Venía disfrazado de anciana y traía un mensaje del coronel Aureliano Buendía para Arcadio. El mensaje era que como los liberales estaban siendo exterminados, que Arcadio debía entregarle la plaza sin resistencia. Pero Arcadio no obedeció esto y decidió resistir hasta la muerte. En marzo llegaron las tropas del gobierno y en menos de media hora liquidaron la resistencia. Apresaron a Arcadio y después de un consejo de guerra fue fusilado. Para este momento, Santa Sofía de la Piedad, su mujer, estaba esperando su segundo hijo. En mayo terminó la guerra, pero 2 semanas antes de que el gobierno diera el anuncio oficial del fin de la guerra, apresaron al coronel Aureliano Buendía. Fue sentenciado a muerte y su sentencia iba a ser ejecutada en Macondo. Entonces trasladaron al coronel Aureliano Buendía y al coronel Gerineldo Márquez a Macondo y allí estuvieron en la cárcel. Ese día en la tarde, Úrsula visitó a su hijo, al coronel Aureliano Buendía, y después de una breve entrevista, cuando ya se iba, le dice, te traje un revólver. Pero el coronel Aureliano Buendía dijo, no me sirve de nada. Entonces, pasaban los días y nada que fusilaban al coronel Aureliano Buendía. Y la realidad era que nadie se atrevía a matarlo porque tenían miedo de que pudiera armarse una zampablera en Macondo que podría traer graves consecuencias políticas. Finalmente, desde la capital de la provincia llegó la orden que debían cumplir la sentencia. Ante esto, un capitán llamado Roque Carnicero iba a cumplir con esta penosa tarea. Entonces, cuando ya el coronel Aureliano Buendía estaba en el paredón, cuando el capitán iba a dar la orden de fuego, en ese momento aparece José Arcadio Buendía, hijo, armado con su escopeta. Entonces el capitán Roque Carnicero le dice, no dispare, que usted viene mandado por la divina providencia. Entonces allí el capitán y sus 6 hombres del pelotón se fueron con el coronel Aureliano Buendía. Se pusieron de su lado, se fueron y otra vez empezó la guerra. Tiempo después, el coronel Aureliano Buendía entró victorioso en Macondo. Allí en su casa se encontró con que Úrsula había acogido a Santa Sofía de la Piedad con su hija mayor, a quien llamaron Remedios, y un par de gemelos que nacieron 5 meses después que fusilaron a Arcadio. Estos gemelos se llamaban
José Arcadio II y Aureliano II. También se enteró que José Arcadio Buendía, hijo, y Rebeca se fueron a vivir a una casa que Arcadio había construido con fondos públicos. Una tarde, José Arcadio, hijo, llegó más temprano que de costumbre a su casa, se metió en su habitación, de pronto sonó un disparo. José Arcadio cayó muerto con un tiro en su oído derecho. Rebeca dijo que ella no escuchó nada, que ella no vio nada y finalmente nunca se aclaró el misterio de qué fue lo que pasó allí. Nunca se supo quién mató a José Arcadio Buendía, hijo. Por su parte, el coronel Aureliano Buendía tenía la impresión de que la guerra estaba estancada. Los dirigentes liberales estaban negociando una participación en el Parlamento. Y el coronel Buendía decía, estaremos perdiendo el tiempo mientras estos cabrones estén mendigando un puesto en el Congreso. Una tarde, Pilar Ternera le leyó las cartas y le dijo, cuídate la boca. 2 días después le dieron un café envenenado y Úrsula le salvó la vida aplicándole una serie de remedios naturales. Después que se recuperó del envenenamiento, se fue a establecer contacto con grupos rebeldes del interior y nombró al coronel Gerineldo Márquez como jefe civil y militar de Macondo. Gerineldo Márquez era una persona muy querida en la Casa Buendía, muy querido por Úrsula y todas las tardes iba a visitar a Amaranta, conversaba con ella, jugaba damas chinas con ella, la acompañaba en el costurero, hasta que un día le pidió que se casara con él y Amaranta lo rechazó. ¿Les parece conocida esta historia de Amaranta? Bueno, casi 8 meses después que el coronel Aureliano Buendía se fue nuevamente para la guerra, le escribió una carta a Úrsula en la que decía, cuiden mucho a papá, porque se va a morir. Entonces, Úrsula pidió ayuda para trasladar a su esposo del castaño a la habitación y 2 semanas después lo consiguieron muerto en su cama. Ese día cayó en Macondo una llovizna de minúsculas flores amarillas. Tiempo después, mientras Amaranta cosía en el costurero, interrumpió su labor para contemplar a Aureliano José, que estaba intentando afeitarse por primera vez. Entonces se dio cuenta que había empezado a envejecer y que el niño ya no era un niño, sino un adolescente. Desde que Pilar Ternera se lo entregó para que lo criara, ella se desnudaba delante del niño en el baño, se bañaban juntos. Él dejaba su hamaca para meterse en la cama de ella en las noches porque le tenía miedo a la oscuridad. Bueno, pasados los años, una noche Amaranta empezó a acariciar a Aureliano José, no como lo haría una madre o una tía, sino como lo haría una mujer. A partir de entonces, Aureliano José desarrolló un deseo irreprimible por su tía Amaranta y empezaron a acariciarse todas las noches, empezaron a besuquearse por todos los rincones de la casa, hasta un día en que Úrsula casi los descubre y Amaranta decidió cortar esta situación de raíz. Por esta época, el Partido Liberal estaba a punto de negociar un armisticio a cambio de puestos en el Parlamento. Pero sucede que el coronel Aureliano Buendía no estaba de acuerdo con los términos de este armisticio. De modo que una noche, él y sus hombres entraron sigilosamente a Macondo y destruyeron todos los archivos. Y junto al coronel Gerineldo Márquez, abandonaron el pueblo. Esa misma noche, Aureliano José se fue con ellos. Días después, el gobierno y la oposición anunciaron el fin de la guerra. Pero
se supo de otro levantamiento del coronel Aureliano Buendía y ese mismo año promovió 7 levantamientos más. Después se supo que estaba peleando por América Central. En este momento, el alcalde de Macondo era el general José Raquel Moncada, que era amigo y compadre de Úrsula y también era amigo y compadre del coronel Aureliano Buendía. Durante este tiempo, todo iba bien en Macondo, Moncada era un muy buen gobernante. También por este tiempo, Aureliano José desertó de las tropas federalistas y regresó a Macondo. Y reinició sus noches de caricias tormentosas con Amaranta. García Márquez lo describe de esta manera. Dice, él ya no era un niño asustado por la oscuridad. Ahora era un animal de campamento. Y tuvieron sus noches de caricia hasta que Amaranta volvió a cortar con esta situación. Meses después llegó a la casa una mujer con un niño diciendo que era hijo del coronel Aureliano Buendía. Entonces lo bautizaron, le pusieron por nombre Aureliano y el apellido de su madre. Este mismo proceso se repitió 16 veces más, porque el coronel Aureliano Buendía tuvo 17 hijos varones. Y es que en esta época existía la costumbre de que las madres metían a sus hijas en los dormitorios de los guerreros, según ellas, para mejorar la raza. Por estos mismos días se respiraba en Macondo un aire tenso, había un clima de tensión. Y Úrsula le dijo a Aureliano José, no salgas a la calle después de las 6 de la tarde. Pero él no hacía caso. Otro día, Pilar Ternera, su madre, le dijo a Aureliano José, leyó las cartas y le dijo, no salgas a la calle esta noche. Pero él, una vez más, no hizo caso y se fue para el teatro. Allí, un capitán llamado Aquiles Ricardo y 2 soldados estaban cateando al público. Pero como Aureliano José no quería que lo revisaran, salió corriendo y el capitán Ricardo le disparó por la espalda. Pero apenas hubo disparado, él también fue asesinado, no se supo por quién. Por su parte, el coronel Aureliano Buendía había regresado al país. Y un día, al amanecer, al mando de 1000 hombres, atacó Macondo. Apresaron al general José Raquel Moncada y fue condenado a muerte. Úrsula trató de interceder por el general Moncada, pero el coronel Aureliano Buendía era sordo ante todo argumento. El general Moncada le entregó al coronel Aureliano Buendía sus objetos personales para que los hiciera llegar a su esposa después de su muerte. Y Buendía le dijo que sí. Y finalmente, al amanecer, el general Moncada fue fusilado. El coronel Aureliano Buendía había cambiado muchísimo. Se había convertido en un ser perverso, desconfiado, cruel. Había llegado al extremo de decir a sus edecanes que trazaran alrededor de él un círculo de tiza y que nadie se acercara a menos de 3 metros. Ni siquiera Úrsula, su madre. Por otro lado, fue a Manaure, donde vivía la viuda del general Moncada, a entregarle los objetos personales. Y como ella no lo dejó entrar a la casa, él mandó a saquear y quemar la casa de la pobre viuda. También mandó asesinar al general Teófilo Vargas, que era de su mismo bando, y luego él asumió el mando central de la rebelión. García Márquez lo describe de esta manera. Extraviado en la soledad de su inmenso poder, empezó a perder el rumbo. Un día llegó a Macondo una comisión del Partido Liberal y traían una propuesta. La propuesta era
renunciar a la lucha anticlerical, renunciar a la revisión de los títulos de propiedad de la tierra, renunciar a la aspiración de igualar los derechos entre los hijos naturales y los hijos legítimos. Ante esto, el coronel Aureliano Buendía dijo, bueno, entonces solo estamos luchando por el poder. Y en realidad el coronel Buendía estaba tan decepcionado y tan lleno de desidia que decidió firmar esta propuesta. Sus hombres estaban muy consternados por esto. Incluso el coronel Gerineldo Márquez le dijo, me perdona, coronel, pero esto es una traición. Entonces mandó a detener a Gerineldo Márquez, a enjuiciarlo, y fue condenado a muerte. O sea, Gerineldo Márquez, o sea, su amigo de toda la vida, su amigo incondicional. Úrsula fue a visitar al coronel Aureliano Buendía y le advirtió, si fusilas a Gerineldo, te voy a sacar de donde te metas y con mis propias manos te voy a matar. Entonces, esa noche, antes de la hora del fusilamiento del coronel Gerineldo Márquez, el coronel Aureliano Buendía entró a su cuarto y le dijo, anda, ponte los zapatos y ayúdame a terminar con esta guerra de mierda. Entonces, Gerineldo Márquez y Aureliano Buendía se fueron a tratar de sofocar la guerra. Tiempo después regresaron a Macondo y se conoció la proximidad de un armisticio. El coronel Aureliano Buendía regresó vejado, escupido, vilipendiado, porque lo acusaban de haber recrudecido la guerra para venderla más cara. Una mañana Gerineldo Márquez y Buendía salieron a una localidad que, bueno, posteriormente se llamaría Neerlandia, a firmar la rendición. Y bueno, el coronel Buendía firmó el acta, luego se retiró a una tienda de campaña para descansar y allí se pegó un tiro en el pecho. Él sobrevivió a este intento de suicidio, pero el fracaso de su muerte le devolvió el prestigio perdido. Posteriormente, García Márquez nos habla de los hijos de Santa Sofía de la Piedad, los gemelos José Arcadio II y Aureliano II, y la hija mayor Remedios la Bella. Nos cuenta que durante su infancia los gemelos fueron súper traviesos, que se cambiaban las pertenencias, se cambiaban la ropa, que entre ellos se llamaban con los nombres cruzados, de manera que esto era una confusión y no se sabía con exactitud quién era quién. Incluso estaban como sincronizados porque se despertaban a la misma hora, necesitaban ir al baño a la misma hora, tenían los mismos trastornos de salud, bueno, eran como un mecanismo sincronizado. Pero a medida que fueron creciendo, se fueron volviendo diferentes. Por ejemplo, José Arcadio II le pidió una vez al coronel Gerineldo Márquez que lo llevara a ver los fusilamientos, mientras que Aureliano II prefería quedarse en casa leyendo los manuscritos de Melquíades. Un día, Aureliano estaba en el cuarto de Melquíades leyendo unos libros y se le apareció allí el mismísimo Melquíades. A partir de entonces, Melquíades se aparecía casi todas las tardes y conversaba con Aureliano. Aureliano, cuando terminó de leer algunos libros, trató de descifrar los manuscritos, pero le fue imposible. Y Melquíades, aunque hablaba muchísimo con él y le explicaba muchas cosas, le dijo que no se sabría lo que decían esos manuscritos hasta que no hubiesen pasado 100 años. Mientras tanto, a José Arcadio II no le quedaron más ganas de asistir a los fusilamientos porque decía que enterraban a los fusilados
vivos. De manera pues que decidió ayudar al cura en la misa y ayudar a cuidar los gallos de pelea en la casa cural. Y con el tiempo, José Arcadio II se convirtió en un hombre de gallos. Un día, una muchacha, Macondo, estaba vendiendo números para la rifa de un acordeón. Y bueno, ella saludó a Aureliano II con muchísima familiaridad. Lo llevó a su cuarto, incluso hizo trampas para que él se ganara el acordeón. Y 2 semanas después, Aureliano II se da cuenta que esta muchacha se estaba acostando con él y con su hermano pensando que eran el mismo hombre. Pero él decidió no aclarar la situación. Esta muchacha se llamaba Petra Cotes. Y Aureliano II se enamoró de ella de tal manera que se quedó con ella hasta la muerte, aun cuando se casó con otra mujer y tuvo hijos. Cuando Aureliano II tuvo su primer hijo, decidió llamarlo José Arcadio. Úrsula le dijo, bueno, está bien, pero con una condición. Yo me encargo de criarlo. Y si Dios me da vida, ha de llegar a ser papa. Aureliano II, para celebrar el nacimiento de su hijo, hizo una fiesta apoteósica con fuegos artificiales, tambores, champaña, bueno, una fiesta increíble. Y es que Aureliano II era uno de los hombres más ricos de la Ciénaga y había hecho su fortuna de una manera increíble. Porque en la casa donde vivía con Petra Cotes, sus animales parían de una manera desaforada. La proliferación de sus animales era una cosa sobrenatural. Él decía que el amor de Petra Cotes tenía la virtud de exasperar a la naturaleza. Por su parte, José Arcadio II se empeñó en despejar el cauce del río para establecer un servicio de navegación. Esto nos recuerda las empresas delirantes que organizaba José Arcadio Buendía, el patriarca de la familia Buendía. ¿Se acuerdan? Bueno, José Arcadio II le pidió a su hermano Aureliano II el dinero que le faltaba para desarrollar su proyecto. Y bueno, y estuvo bastante tiempo que no se le veía por Macondo, hasta un día en que apareció una embarcación que, bueno, era realmente una balsa de troncos tirada por unos cables que lo tiraban 20 hombres que iban caminando por la orilla del río. En esta balsa venía un grupo de matronas, todas muy bien peinadas, arregladas y maquilladas. Fueron estas matronas las que promovieron en Macondo la celebración del carnaval. En esta celebración, Remedios la Bella fue coronada reina del carnaval. Bueno, en la celebración del carnaval y cuando la fiesta estaba en su máximo apogeo, apareció una comparsa llevando otra reina del carnaval. Aureliano II, ya que se sobrepuso al asombro, bueno, sentó a la reina intrusa y a Remedios la Bella en el pedestal. Ambas reinas estaban allí. Y bueno, todo el mundo se estaba divirtiendo, la fiesta estaba muy buena y en el paroxismo de la fiesta alguien gritó: ¡Viva el Partido Liberal! ¡Viva el coronel Aureliano Buendía! Y entonces se escucharon las descargas de fusil y aquello fue una masacre. En medio de la confusión, José Arcadio II agarró a Remedios la Bella para ponerla a salvo. Aureliano II agarró a la reina intrusa y se la llevó a la casa de Úrsula. Allí, bueno, Úrsula la trató bien, la atendió como a una hija. 6 meses después de la masacre, bueno, por cierto que el gobierno dijo que ellos no tenían nada que ver, se lavaron las manos, pero dijeron que iban a investigar.
Decía que 6 meses después de la masacre, Aureliano II se fue a una ciudad muy lejana donde vivía la reina intrusa con su padre. Esta mujer se llamaba Fernanda del Carpio y él fue hasta su ciudad por ella, la trajo a Macondo y se casaron en medio de una fragorosa parranda que duró 20 días. Y bueno, muchachones, hasta aquí nos trajo el río por hoy. Recuerda que en el próximo video tendremos los capítulos del 11 al 15. Así que, hasta la vista. Los 100 años de Macondo sueñan en el aire. En los tiempos de Gabriel Trompeta lo anuncian.